Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe Toda la gloria, toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe gloria, recibe toda gloria, toda la gloria, la honra y honor. recíbela, Señor. Toda la gloria, la honra y honor. Es para ti, Señor. Toda la gloria, la honra y Señor, desde la profundidad de nuestro corazón te hemos cantado, porque creemos firmemente que tú eres el único que mereces la gloria, la honra y todo el honor. Muy buenas noches, hermanos. Le damos un cordial saludo a todos nuestros hermanos de las iglesias allá en Oaxaca, Rancho Alegre, Agua de Niño, la iglesia de Río Sapo, a nuestros hermanos en Morelos, San Pedro Tlalmimilulpan, a nuestros hermanos que están en Yecapistla, la iglesia de la Divina Trinidad aquí en San Mateo Jalpa, a las iglesias hermanas que por medio
de este sistema nos enlazamos y queremos en esta noche ya hacer nuevamente, tener nuestro estudio acerca de la palabra de Dios. Acuérdense que estamos viendo, ¿verdad?, que el Señor Jesús dijo que en su nombre iban a venir muchos Cristos, pero solamente hay uno. Y vamos a orar para que a través de las Sagradas Escrituras podamos identificar a todos estos personajes, falsos Cristos, que han venido para engañar y para desviar la fe de muchos de nuestros hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta noche ya le damos gracias en el nombre glorioso de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien nos amó y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario para darnos salvación y darnos vida eterna. Por eso en esta noche, Padre Santo, le pedimos que usted, que es bueno y misericordioso, nos permita, Padre, aprender de su palabra bendita y que su Espíritu nos revele, Señor, la verdad, Señor, de su Evangelio en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Le pedimos que su Santo y bendito Espíritu toque todo corazón, toda mente, Señor, y podamos aprender conforme, Señor, a su santa y bendita voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, se lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, no concluimos el tema pasado. Veíamos el Señor Jesucristo ahí en la carta del apóstol, del Evangelio según San Mateo, en su capítulo 24, su versículo 3 al 5 nos dice de la siguiente manera: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pues vamos a ver, hermano, que no solamente hay falsos profetas, sino que también falsos Cristos. La palabra de Dios, hermano, nos enseña a través de ella que nuestro Padre Celestial en el Antiguo Testamento nos dejó muchas señales, muchas profecías acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que todas estas señales se deberían de cumplir al pie de la letra. No podía quedar ninguna sin cumplirse. Luego entonces, ¿qué? Podemos decir, ¿cuántos Cristos hay? Solamente uno. Solamente uno. No hay muchos Cristos, solamente uno. Muchos falsos Cristos, hay cantidad de ellos, que se dicen ser Cristo, pero no son el Cristo, el verdadero Hijo de Dios. Hoy, a través de las Sagradas Escrituras, a su luz veremos que solamente nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir en la cruz del Calvario para darnos perdón, salvación, para darnos vida eterna, para comprarnos la redención de nuestra alma, pero además tener un lugar especial para que nosotros podamos estar con Él cuando partamos de esta tierra. Miren, la palabra de Dios es muy extensa, hermano. En el Señor Jesucristo se cumplieron en su venida más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Es imposible que podamos en esta lección, en esta clase, en esta plática de 30 minutos, poder expresar o poder ver las 300. Pero sí quisiera solamente que en el Evangelio de San Mateo, Evangelio según San Mateo, mire, vamos a abrir donde empieza el Nuevo Testamento, el nuevo pacto de Dios con los hombres, con la humanidad. ¿Sí?
San Mateo es el primer evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver solamente siete profecías que se cumplieron en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo. Es cuando el ángel le anuncia a María que va a tener un hijo. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto fue lo que el ángel le dijo. ¿Cómo debería de llamarse nuestro Señor Jesucristo? Y le dijo, llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya en el libro de los Salmos, 1000 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, fíjense bien, 1000 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, en el Salmo número 130 y en su versículo número 8, nos dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera: y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Quién? El Cristo, el Hijo de Dios. Luego entonces, aquellos que se hacen llamar actualmente Cristo, tendrían que realizar también, ¿verdad?, o ser llevados a la cruz del Calvario y derramar su sangre para el perdón de pecados. Si no, no pueden ser. La palabra de Dios, ahí mismo, en San Mateo 1:23. ¿Y por qué decimos que tendrían que ser llevados a la cruz del Calvario para derramar su sangre para perdón de pecados? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso él fue crucificado, ¿verdad? Fue llevado a la cruz del Calvario y al tercer día resucitó. Y por medio de su sangre nosotros fuimos, ¿qué?, perdonados y reconciliados con Dios. Un versículo más de la palabra de Dios, ahí mismo en San Mateo, versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Como usted bien sabe, si es católico, si es cristiano, ortodoxo, ¿verdad?, a no ser que, bueno, sea ateo, no, yo creo que no lo oí, pero el Señor Jesús nació ¿de quién? De la Virgen María. ¿Sí? Dios escogió a la Virgen para que ahí fuera concebido nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Os dará qué? Señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es ¿qué? Dios con nosotros. Isaías escribió 750 años antes de la venida de Cristo. 750 años dio esta profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo. Vamos nuevamente a Mateo capítulo número 2, versículos 4 al 6. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y convocados todos los principales sacerdotes del pueblo, les preguntó, ¿sí?, ¿dónde debía nacer el Cristo? Y dice versículo 6: y tú, Belén,
la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. ¿Dónde tenía que nacer? En Belén de Judea. Y le quiero decir que todos estos personajes que se han declarado ser el Cristo, ¿verdad? Ninguno de ellos ha nacido ahí. Es más, nuestro Señor Jesucristo hablaba hebreo, conocía el arameo. A unos de ellos les preguntaron, a ver, bueno, dinos unas palabras en hebreo, en arameo. ¿Qué contestaron? No, pues no sabemos ni conocemos ese idioma, pero dicen que son Cristo, ¿verdad? Y vamos a Miqueas, libro de Miqueas, su capítulo número 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días hasta la eternidad. 700 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vea la cantidad de años que Dios dio esta profecía y que se cumplió en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a uno más. Ahí en Mateo, capítulo 2, bendito sea el nombre de nuestro Dios, sus versículos 13 al 15. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vea diferentes profetas en diferentes lugares profetizaron acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo entre 1700 años antes de su venida. Mateo 2, 22 y 23 nos dice así de la siguiente manera: y ellos, dejando al instante la barca, 2, 23, capítulo 2, 22 al 23. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue de la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazaret. Yo creo que a lo mejor algún día de Semana Santa, ¿verdad?, usted llegó a ver alguna de las películas acerca del Señor Jesús y le llamaban Jesús de Nazaret. Él no nació ahí, nació en Belén de Judea, pero vino y habitó aquí porque había muerto Herodes y su hijo, el que gobernaba, Arquelao, era una persona sanguinaria, y por temor se fue a vivir a Capernaum, de tal manera que le llamaron, ¿verdad?, Nazaret. Vamos a ver la referencia ahí en Isaías, versículo 11, capítulo 11, versículo 1. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará su
El espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder y de conocimiento de Jehová. Y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá, porque lo oirán sus oídos. Bueno, no voy a pedir una disculpa porque se está moviendo aquí. No está temblando, no está moviendo aquí. Mateo capítulo 3, versículo 3, dice: pues este es aquel de que habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Vámonos a Isaías 40, versículo 3. Isaías 40, versículo 3, nos dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Hablando acerca, ¿verdad?, de que tenía que ser preparado el camino para nuestro Señor Jesucristo. Por último, hermano, del capítulo 2, ¿verdad?, versículos 16 y 18, nos dice así: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén, a todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramat, gran lamentación y lloro y gemido de Raquel llora por sus hijos. Esto lo vemos ahí en Jeremías 31. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Jeremías 31. Y vamos a ver el versículo 15. Así ha dicho Jehová: voz que fue oída en Ramá, lamento y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. En las Sagradas Escrituras encontramos dónde debería de nacer, cómo debería de haber nacido, a dónde iba a ir, a Egipto. Cuando regresara de allá, dónde iba a habitar, quiénes iban a estar ahí gobernando. Encontramos, hermano, ¿verdad?, cómo iba a ser su peregrinar en esos 3 años de ministerio, cómo iba a ser su muerte y cómo iba a resucitar. 300 profecías cumplidas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. 300. Ahora, aquellos que se han autonombrado Cristo, uno de ellos es Álvaro Inri Cristo Teis. Este personaje era vidente, o sea, adivinaba cosas a la gente y de repente se le ocurrió proclamarse Cristo, diciendo, ¿verdad?, que había tenido un sueño de parte de Dios, ¿verdad?, en el cual Dios le había dicho que él era el Cristo que había nacido hace más de 2000 años. Él fundó su iglesia, ¿verdad?, se autoproclamó Cristo, fundó su iglesia, y su iglesia está formada, en el año 2006 la fundó. Su iglesia está formada generalmente por mujeres y jovencitas, casi no hay varones en su iglesia. Esta iglesia tiene el nombre de la Nueva Jerusalén y está ubicada en Brasil, ¿sí? Ahí está fundada en Brasil, en la parte de Brasilia. Este varón ha sido acusado muchas ocasiones ante las autoridades
por violaciones, por acoso sexual, por situaciones de carácter alcoholismo, y él, a pesar de todas esta serie de situaciones que ha tenido, tiene aproximadamente unos 2,000 seguidores, que son jóvenes. Si usted viera lo que pasa a través de internet acerca de este personaje, lo cargan, ¿verdad? Como cargaban anteriormente a los reyes, que eran llevados su peso en los hombros de las personas, ¿sí? Y hasta le besan los pies. ¿Pero dónde nació? En Brasil. ¿Sí? Ahí en Brasil. Algunas de estas profecías que hemos visto, o de las 300 profecías que están en la Escritura, ¿se cumplen en él? Ninguna. Es una persona corrupta, viciosa, abusadora sexualmente, y dice que él es Cristo. Bueno, no sé quién le podrá creer a esta persona, solamente los seguidores que tiene ahí, que no creo que estén bien de su cerebro, porque a pesar de todo lo que hacen, le están siguiendo. El otro personaje que vamos a ver se llama el Jesús de Kitwe. Este personaje, ¿verdad? Es una persona de color, de raza negra. Ahí, por los años 80, salió un artículo donde varios científicos decían o afirmaban que Jesús no había sido una persona completamente judía, sino que provenía de raza de color negro. Después, bueno, ese artículo fue echado abajo por ser una mentira, y esta persona es un africano, Jesús de Kitwe. Kitwe es la ciudad o el lugar donde él habita, entonces tomó el nombre del Señor Jesucristo, Jesús, y se puso como apellido la ciudad donde él radica, ¿sí? Este africano también dice que él, ¿verdad?, recibió una revelación de parte de Dios, y que Dios le habló en forma directa, con voz audible, diciéndole que aunque él no se acordara, pero que él ya tenía más de 2,000 años de vida, y que Dios lo había escogido para ser el Cristo, ¿verdad? Y que ahora había reencarnado. En primera, la reencarnación no existe. Es algo que está fuera de las Sagradas Escrituras. La doctrina de la reencarnación no existe. Luego, es una persona que también ha tenido grandes problemas de alcoholismo, ¿verdad? Y que por las mismas autoridades ha sido llevado a prisión varias veces por el alcoholismo, y que por las mismas autoridades piensan que es una persona que tiene un desequilibrio mental. Pero aún así, déjeme decirle, dentro de las personas de raza negra, ¿verdad?, tiene una gran cantidad de seguidores. A pesar de todas las herejías que ha enseñado, y de que toda su enseñanza es completamente contraria a las Sagradas Escrituras, tiene muchos seguidores. Uno más que vamos a ver es Hart Miller, que su nombre realmente es Alan John Miller. Esa persona es una persona, ¿verdad?, que dice
que él acaba de reencarnar nuevamente, tuvo varias reencarnaciones, pero que en esta última reencarnación él recordó que había estado allá en el Monte Carmelo, que había sido sacrificado porque él es Cristo, y que para él la crucifixión realmente no fue un momento doloroso. Él recuerda más que el dolor lo llevó su madre, María, ¿verdad?, al verlo clavado ahí en la cruz del Calvario. Pero que él realmente no sintió absolutamente nada. ¿Sí? Y que, bueno, él resucitó al tercer día, después volvió a morir, ¿verdad? Y que reencarnó. Y en esta última reencarnación ya recordó todo su pasado y que él es el Cristo, el Hijo de Dios. Pues aunque usted no lo crea, ¿verdad? Dice que él ahí, cuando estuvo con todos los espíritus muertos, antes de reencarnar, conoció a Platón, conoció a Sócrates, conoció a varios personajes griegos, como papas de la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Y que estuvo platicando con ellos. Mire, la Biblia dice, hermano, que después de muerto, nuestras obras cesan en la tierra. Y que todos los que mueren, ¿verdad?, esperan la resurrección, unos para vida y otros para muerte eterna. Para vida eterna o para muerte eterna. Luego entonces, y es a una de las personas que le preguntaron, bueno, si sabía griego, si sabía arameo, el único idioma que sabe es el inglés. Él es australiano y de ahí encima no sabe absolutamente nada más. Uno más de los que queremos ver es Jonás, el dios del Perú. Jonás, el dios del Perú, también su nombre era Ezequiel Atancus, ¿verdad? Y él fundó la iglesia israelita del Nuevo Pacto. Es una persona de origen inca, ¿verdad? Él practica la magia, practica la adivinación, ¿verdad? Son de las personas que entran en trance en sus ceremonias o cultos, que según él dice que son cultos, ¿sí? Y dice que él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, que él tiene poder para resucitar y para mandar a la muerte al que él quiera, porque él es el autor de la vida, así como lo dijo el Señor Jesucristo: yo soy la vida, yo soy el camino, la resurrección y la vida, ¿sí? El problema es que él, en toda su trayectoria ahí en Perú, nunca ha resucitado absolutamente a nadie, ¿sí? A nadie ha resucitado. Y luego sus prácticas son prácticas satánicas, ¿sí? El entrar en trance, el hacer diferentes prácticas, ¿verdad?, donde está completamente fuera de lo que marcan las Sagradas Escrituras, ¿sí? Sin embargo, él se basa porque puso que el fundamento de su doctrina es el credo de los apóstoles. Pero eso no es suficiente. Su práctica y su vida es lo que realmente da testimonio de quién es, ¿sí? Otro de los más famosos últimamente es José Luis de Jesús, el Cristo 666. Fíjense bien el nombre que él se adjudicó: José Luis de Jesús, el Cristo
666. Usted sabe que en Apocalipsis dice la Sagrada Escritura que este es el número de la bestia, del anticristo. ¿Sí? Luego entonces, ¿cómo es posible que él se ponga este nombre? Él ha hecho una mezcla, ¿verdad?, de paganismo con cristianismo. Dice que él iba caminando por la calle y al llegar a su casa, ¿verdad?, una luz sorprendente, tremenda, como en la visión de Pablo, se le apareció de tal manera que en su propio cuerpo Jesús se fundió al cuerpo de él. Y entonces dice que la mitad de su cuerpo es divino y la mitad de su cuerpo es satánico. Fíjense nada más las torpezas y la serie de barbaridades que se dice. Que él es Dios y el diablo. Y aún así tiene un número impresionante, ¿verdad?, de seguidores, siendo, según Dios, como Cristo, y la otra parte de su cuerpo, el diablo. Por eso se puso el número 666. Este personaje ha fundado una iglesia, ¿verdad?, que se llama La Gracia, creciendo en la gracia, allá en Miami. Y aunque usted no lo crea, tiene una gran cantidad de seguidores. Yo sí quisiera que usted analizara todo esto que estamos diciendo a la luz de la Escritura. Por eso leímos algunas de las profecías que fueron cumplidas en nuestro Señor Jesucristo, que ninguno de estos personajes, ¿verdad?, se cumple, que solamente son maquinaciones de ellos mismos, fuera de toda realidad y fuera de toda la Escritura, de toda la palabra de Dios. Y con esto vamos a terminar. Jim Jones Warren, de Indiana, Estados Unidos. Este personaje de joven fue un joven comunista. Fue un joven que estaba apartado de la iglesia en los años 50 y tantos, por los años 50, y tenía esas tendencias de comunismo. Pero al terminar él su bachillerato, ¿verdad?, entró a una iglesia, no te lo voy a decir la denominación, una iglesia no es presbiteriana, es una iglesia, pero él, ¿verdad?, Jim Jones fundó la iglesia después de estar sirviendo en esta iglesia. Tomó un curso para pastor, ¿sí? Y tomando ese curso, terminó de pastor y fundó su iglesia, la Iglesia del Pueblo. Es la iglesia metodista, hermano, perdón. En la iglesia metodista estudió. Y fundó su templo, que se llama el Templo del Pueblo, o la Iglesia del Pueblo. Y hizo una mezcla entre el comunismo y el cristianismo. Como no crecía y tenía muchos problemas, se fue de Indiana y se fue a Los Ángeles, allá en la parte de San Francisco, y su iglesia creció. Había gente que llegaba y que era sanada y empezó a correr su fama y empezó a llegar gente, pero con el tiempo empezaron a ver cómo era su vida.
Era una persona también adicta al alcohol, adicta al sexo, adicta a veces a alguna droga, y varias de la gente de ahí empezó a separarse. Tuvo muchas quejas por parte de las autoridades en Estados Unidos y él determinó irse porque la mayor parte de la gente que se había quedado en su iglesia era gente de color, era gente como a veces se le dice aquí, negra, y entonces él, con el dinero que había ya amasado, compró una gran cantidad de metros en la Guyana, porque sabía que ahí no podía tener problemas, la gente era de color, todavía existía la esclavitud, y se llevó una gran cantidad de allá para hacer una ciudad que le iba a llamar, como su nombre, ¿verdad? Jamestown, o Yellowstone. Y se fueron aproximadamente 1,000 personas con él allá. Empezaron a construir la iglesia, a construir casas para vivir, para estar ellos ya viviendo ahí y poder ser una comunidad aparentemente cristiana, pero veían la cantidad de pecados que cometía esta persona. Y esto, bueno, llegó a las autoridades ahí en Guyana, pidieron a las autoridades de Estados Unidos que viniera alguien de allá, porque ellos no podían enjuiciarlo, y mandaron, ¿verdad?, una persona a un senador para que viniera a hacer una visita y viera realmente qué era lo que estaba pasando en aquel lugar. Este personaje se apellidaba Ryan, y él trató de investigar, pero Jim Jones hizo todo lo posible para que no llegara allá y se diera cuenta de lo que estaba pasando. Pues amenazó a su congregación, ¿verdad? Llegó este embajador, vio cómo estaban viviendo y aparentemente creía que había pasado todo bien, cuando se dio cuenta que se había dado cuenta de muchas cosas que él había cometido. Comenzó inmediatamente a hablar con la iglesia y le dijo que por lo que habían visto, ¿verdad?, esa comunidad la iban a desaparecer, iban a terminar con ella, pero que Dios le había revelado, que le había dado el mensaje que él, como salvador de toda esa gente, ¿verdad?, haciéndose pasar por Cristo, ¿verdad?, tenían que suicidarse. No tardó mucho en convencerlos, porque era una persona poderosa en palabra, que convencía, y entonces al día siguiente hicieron una gran fiesta para todos, niños, adultos, jóvenes, todos los que estaban ahí. Y en esa gran fiesta él les decía que el pasar de vida a muerte era algo muy sencillo, pero que ya aún estando muertos era la mejor forma para estar preparado para llegar a la presencia de Dios. Y entonces repartieron en las bebidas cianuro. Al día siguiente, más de 900 personas habían fallecido. Más de 900 personas. Él trató de huir con el dinero que tenía. No se sabe si lo mataron o si él se suicidó. Amaneció en la carretera con un tiro en la cabeza. Ahí acabó su vida, pero acabó con muchas vidas de gente que tenía buenas intenciones, pero muy mala doctrina, muy mala enseñanza, porque la enseñanza no estaba en la palabra de Dios.
Todos estos que se han nombrado Cristos han terminado en una forma tremenda. La palabra de Dios nos dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La palabra de Dios nos enseña que todas estas profecías, más de 300 que se cumplieron en el Señor Jesucristo, se dieron para saber quién es el verdadero Hijo de Dios. Por eso los discípulos, cuando el Señor ascendió, los ángeles le dijeron: varones hermanos, ¿qué ven? ¿Por qué están nuestros ojos hacia los cielos? Porque este mismo Señor y Dios, Cristo, así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá. Le queremos decir en esta tarde, hermano, hermana, estamos muy cerca de que se manifieste el verdadero anticristo. El verdadero anticristo. El que va a engañar al pueblo de Dios y a muchos de sus escogidos. Si estos hombres, con todas estas torpezas, han engañado a la gente, imagínense cuando venga el anticristo, que hará grandes señales y tendrá mucho poder para engañar a la gente. Por eso usted no se deje engañar. Por eso el Señor nos dejó las Sagradas Escrituras para saber verdaderamente y conocer a todos estos engañadores que vienen para que usted se pierda y para que no entre a la vida eterna ni reine con nuestro Señor Jesucristo. Yo le voy a pedir en esta noche que usted le pida a Dios que permita que su santo y bendito Espíritu entre en su corazón, en su vida, en su ser, en su mente, y que le guíe y que lo libre de estos engañadores, aunque hagan muchos milagros y muchas señales, porque son señales engañosas para destruir su alma y su alma termine en el infierno. Vamos a orar en esta noche. Bendito Padre Celestial, en esta hora le damos gracias en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Le pedimos, Padre, que usted nos libre de todos esos engañadores, de estos lobos que vienen, Señor, disfrazados de ovejas, Señor, con piel de ovejas, pero que son lobos rapaces, Señor. Porque así es el enemigo, solamente viene para robar, para hurtar, para matar, Señor, para quitar, Señor, toda bendición de parte de nuestro Dios. Le pedimos, Padre, que, Señor, todas las personas que nos escuchan en este día, Señor, puedan ser llenas del poder de su santo y bendito Espíritu. Su Espíritu Santo les guíe y nos guíe a nosotros, siempre, Señor, a través de su palabra, para, Señor, no caer, Señor, en estos errores, para no ser engañados, sino ser fieles y permanentes, Señor, firmes en su doctrina, en su palabra, y, Señor, alcanzar la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, su único y verdadero Hijo, en quien, Señor, tenemos salvación y vida eterna. Amén. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré, porque Él me ha dado vida eterna. Porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo
Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré. Porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria.